Bueno, bueno, la forma en que las plantas se... Bueno, la forma en que las plantas se alimentan, lo que vendría a ser la forma en que las plantas este, obtienen agua. Bueno, principalmente lo obtienen de la raíz, la cual pasa por básicamente primero empieza por la raíz, lo cual empieza por lo cual es la ósmosis, en la cual el agua, las moléculas de agua pasan por la raíz y van subiendo. Y todo ese proceso primero empieza por la adhesión, lo cual máximo llega hasta un punto que es 1,5 metros. Ahí del 1,5 metros ya no puedes subir más por diversos motivos, lo cual puede ser la presión atmosférica, la gravedad, la presión atmosférica, la gravedad, entre otras cosas. Y va subiendo y va subiendo y va subiendo por adhesión. Va subiendo por adhesión por la fricción, también por las mismas partes por donde pasa, que en la cual es el xilema, porque esos son los conductores por donde pasan las moléculas de agua para poder alimentar a toda la planta en general. Y bueno, hasta ese punto, que es un punto máximo de aproximadamente 1,5 metros como máximo, y hasta ese punto no llega más, lo cual es un problema porque hay plantas que hay árboles que llegan a medir hasta 100 metros. Entonces en ese punto lo que le utiliza la planta es algo que se llama evaporación del agua, en la cual evapora el agua que tiene, lo cual crea un vacío y hace que el agua suba. ¿Por dónde pasa eso? Pues básicamente por las hojas, porque las hojas tienen estomas en las cuales se abren. Los estomas son como pequeños agujeros microscópicos en las cuales por ahí salen los gases, agua, dióxido de carbono, entre otros, en la cual evapora el agua y por ahí, y eso es lo que, y eso crea un vacío, y de esa forma, para llenar ese vacío, el agua sube y llega hasta, hasta poder alimentar completamente a la planta de agua. Por eso es que en la gran mayoría de los árboles, o en casi todos, la mayor cantidad de hojas siempre se encuentran en la punta, para que así el agua pueda llegar a abastecer completamente a todo el vegetal, a todo el árbol en sí. Y bueno, esas son 3 etapas, las cuales son primero el ascenso unidireccional de savia inorgánica a través de los vasos teñosos, en lo cual primero hay 2 formas en las cuales el agua pasa por las raíces. Uno de ellos puede ser en la que atraviesa las células por dentro y el otro en la que atraviesa por las paredes. De ahí hasta llegar si no me equivoco, ¿dónde está? Acá está, a la banda de Caspari. Llegado a ese punto ya el agua directamente entra al xilema y pues empieza a alimentar a toda la planta. Y bueno, anterior a ese punto, acá está. En la raíz se presentan dos, que es el simplasto ahí está. Primero es el simplasto y el otro es el apoplasto, si no me equivoco. A ver, Van de Caspari, cilindro general, epidermis, xilógeno.
Bueno, en primer lugar el simplasto es la fase de las raíces en las cuales las moléculas de agua pasan por dentro de las células de las raíces, pasan por las células y las atraviesan hasta llegar a la banda de Kasparis y dirigirse para toda la planta. La otra es por el apoplasto, las cuales pasa por los espacios entre las células para poder llegar a la banda de Kasparis. Al fin y al cabo el punto es que las moléculas de agua puedan llegar a la banda y alimentar a toda la planta. Básicamente es eso. Y bueno, de ahí viene la conducción inorgánica, en la cual primero la descarga de sacarosa al suelo sumerio y el bajar la concentración luego retoma el xilema. La sacarosa pasa a las células del floema. La sacarosa está muy entrada. Se descarga la sacarosa al suelo. Acá está. Bueno, de ahí viene la conducción de savia orgánica. La sacarosa pasa a las células del floema. De la conducción de savia orgánica, que en su gran mayoría esto se presenta en tubérculos, sí, básicamente en esos, lo que vendrían a ser, sí, tubérculos y raíces tuberosas, en las cuales estas principalmente es de una forma en la cual, primero, la sacarosa pasa a las células del floema. De ahí la alta concentración de sacarosa estimula la entrada del agua desde el xilema, como ya habíamos explicado. De ahí se descarga la sacarosa a las células sumidero, y al bajar su concentración del agua retoma el xilema, en la cual se puede ver de que primero el agua pasa por la tráquea del xilema. De ahí pasa al tubo criboso del floema y las hojas, la célula de las hojas que son la fuente empieza a crear sacarosa. Y de ahí a la célula raíz del sumiderio. Y bueno, básicamente es un ciclo en el cual se repite y así. Y bueno, eso. La verdad es que no lo tengo muy claro. Pasemos a otro tema. Bueno, la histología vegetal. Bueno, básicamente la estructura de la planta son primero que es el xilema, de ahí el floema, de ahí viene la filodermis y de ahí el suber. Primero, el centro, el xilema, es la conducción unidireccional de savia inorgánica a través de vasos leñosos con tráqueas y traqueidas. En resumidas palabras, es por donde pasan todos los nutrientes que va a alimentar a toda la planta. Y bueno, básicamente eso. A través de vasos leñosos con tráqueas y traqueidas. Y bueno, tráqueas y traqueidas, donde pasa el agua, donde pasan las moléculas de agua. Y así. Traqueidas, Por acá había más. Pam, pam. Acá está. Los vasos o tráqueas son los principales elementos cilemáticos conductores de savia bruta en los angiospermas.
Son elementos unicelulares alargados de extremos, aguzados, con paredes engrosadas y puntiagudas areoladas especiales. Presentan un espacio intermedio entre las traqueidas y las fibras. Las traqueidas son células alargadas, estrechas y fusiformes. El agua circula por ellas y pasa de una a otra vía sin plato, atravesando las puntiagudas paredes. Están puntiagudas sobre todo las paredes de antiguas. Básicamente las traqueidas y las tráqueas y las traqueidas es donde pasa el agua. Más directamente sería el tubito por donde pasa la molécula de agua. Y bueno, por esas células pasarían. Una de sus características podría ser que las tráqueas son más como un tubo alargado, como un tubo, así, un tubo. Y las traqueidas vendrían a ser más puntiagudas, tanto al principio como en el fin, y más delgados que las tráqueas. Y bueno, eso básicamente. Dice, las traqueidas se diferencian de las tráqueas en que son alargadas y no tienen perforaciones en sus extremos. O sea, las tráqueas sí tienen perforaciones. Las tráqueas tienen perforaciones en sus extremos tanto en el inicio como en el final. En cambio, las traqueidas no tienen perforaciones ya que terminan en punta. Y bueno, básicamente eso. De aquí, ¿cuál? Y bueno, eso sería en el xilema. En el xilema, que es el centro de la planta. De la planta. De ahí viene el floema o libre. El xilema también se le puede decir leña. El floema o libre, conducción bidireccional de savia orgánica a través de vasos liberianos constituidos por células cribosas. Almacena, dice el floema. No me queda muy bien claro qué es el floema. Floema, función. El floema conduce savia elaborada desde órganos verdes al resto del vegetal. Tejido de conducción de las gimnospermas, araucaria, cedro, ciprés, pino. Los elementos conductores del xilema son traqueidos. El xilema transporta agua y minerales desde las raíces. Ojo. Mientras que el floema lleva a cabo el transporte masivo de agua y carbohidratos de los sitios de síntesis, es decir, desde los órganos fuentes hacia los órganos vertedero o demanda. Lleva a cabo el transporte masivo de agua. Es raro. Está buqueado justo al final del tallo de raíz. Al final del tallo o la raíz. Y está formado por células ordenadas en dos, tanto axial como radial de 90 grados. Mira, acá hay una diferencia. El xilema es una estructura que transporta a través de la planta agua y sales minerales disueltas. El floema transporta savia elaborada por células y fotosíntesis. También se hallan asociados al tejido vascular dos meristemas, el cámbium vascular y el felógeno. El floema transporta savia elaborada por células por fotosíntesis. También se habían asociado al tejido vascular de dos meristemas. ¿Qué transporta el floema? Las moléculas orgánicas, tales como azúcares, aminoácidos, hormonas y ARN mensajero, son transportadas por las entradas del método celuloso. Ah, ya entendí. Ok, se podría resumir en... Ok, se podría resumir básicamente en el cual el xilema transporta básicamente sustancias más simples, por así decirlo, como lo son las moléculas de agua y sales minerales, mientras las cuales los floemas transportan sustancias más complejas tales como la sacarosa, los aminoácidos, hormonas y ARN mensajero transportados por el floema.
tubos cribosos, ojo. Acá está. El floema transporta savia elaborada por las células y por fotosíntesis. También se hallan asociados al tejido transcuscular dos meristemas, el cambio vascular y el felógeno. Claro, entonces vendría a ser que los floemas transportan sustancias ya hechas por las plantas, por así decirlo, más procesadas. Procesadas y hechas por las plantas. Sustancias procesadas y hechas por las plantas. Eso es lo que transportaría el floema. El floema. Bueno, el xilema, el floema, de ahí viene el suber. El suber impermeabiliza tallos y raíces maduras. Posee lentícelas para intercambio gaseoso junto al felógeno y filodermis y forma la peridermis. O sea, es la capa exterior que cubre la planta, el suber. Suber. Limina. Suber. Suber. Planta. Son el tejido epidérmico que forma la epidermis de la planta y el tejido suberoso suber. El tejido epidérmico forma la epidermis. No. Lentícelas. 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 Pam. Pam. Suber. Felema. Felodermis. ¿Pero qué no es felodermis? Cambio suberógeno. Epidermis. Bueno, no importa la epidermis. Células, células, estomas, vacuolas, no, ya son cosas. Se llama estomas, por ahí donde se salen los gases. Peridermis. Hay dos tipos de células del suber, con paredes celulares gruesas y con paredes celulares delgadas. Aquí está. Aparentemente el desprendimiento de los tejidos epidermis no es un proceso meramente mecánico. Aquí está. El suber es una estratificación de células similares en forma a las células iniciales a las que provienen. Son células muertas cuando desempeñan su función de protección y no poseen espacios intercelulares, excepto en las lenticelas.
sus paredes celulares están muy suberizadas y por tanto muy impermeables al agua, a los solutos y a los gases. Los genes implicados en la suberización del filógeno parecen haberse conservado a lo largo de la mayoría de las especies de plantas estudiadas hasta ahora. Sin embargo, existen diferencias, por ejemplo, la acumulación de ciertos metabolitos. Hay dos tipos de células UV, las con paredes celulares gruesas y con paredes celulares delgadas. A veces aparecen juntas como o puede parecer un solo tipo de especie de plantas. Las células de paredes gruesas tienen una pared primaria externa frecuentemente lignificada, una pared secundaria muy sobreizada, la tercera capa más interna, a veces llamada pared terciaria, que está impregnada con ceras cuando las células de muerte protección mecánica.